En esta ayudantía vamos a estar revisando los temas de evaluación numérica de la respuesta dinámica y algunos otros temas interesantes de evaluar, porque nosotros con la evaluación de la respuesta numérica vamos a ver que podemos crear nuestros propios espectros de respuesta a partir de un acelerograma de un terremoto dado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ayudantía? Vamos a hacer análisis tiempo-historia, es decir, nosotros vamos a poder obtener la respuesta en el tiempo de un sistema de un grado de libertad ante una aceleración basal que también podemos modelar como una fuerza en el tope de la estructura. Ya sabemos que que esas dos cosas son equivalentes. ¿Ya? Entonces en esta ayudantía vamos a construir un programa en MATLAB que nos permita hallar la respuesta dinámica de un sistema de un grado de libertad, de masa m, rigidez k y coeficiente de amortiguamiento c, utilizando cada uno de los tres métodos que ustedes pudieron revisar en las clases: el método basado en la interpolación, el método de la diferencia central y el método de Newmark, únicamente para sistemas lineales. Si ustedes quieren pueden meterse a programar el de sistemas no lineales, pero ya esa programación es un tanto más complicada. Vamos a ver entonces que a partir de estos datos es relativamente sencillo construir un espectro de respuesta. O sea, una vez que nosotros tengamos obtenido la respuesta de un sistema en el tiempo, utilizando el método de la interpolación, el método de la diferencia central o el método de Newmark, nosotros vamos a poder construir un espectro de respuesta ante un terremoto, y con él resulta súper rápido calcular tanto la respuesta lineal como una aproximación de la respuesta no lineal. Ya vamos a poder hacer ambas cosas. ¿Ya? La idea también en esta ayudantía, me tomo la libertad un poco de hacer algunos comentarios sobre lo que es el coeficiente de reducción de respuesta R que ustedes van a poder aplicar después cuando estén utilizando la norma. Entonces, todos los análisis no lineales que estemos haciendo durante el curso los vamos a estar haciendo utilizando el coeficiente R, ¿cierto? Que ustedes bien pudieron ver en las clases con el profe, que este factor de reducción de respuesta, que finalmente es la razón entre la fuerza elástica y la fuerza inelástica que resiste el sistema, se compone de diferentes partes, ¿cierto? Un R que depende de la ductilidad, un R que depende de la sobreresistencia y un R que depende de la redundancia del sistema estructural. Ya, pero en general siempre se hablan de el R de ductilidad y el R de sobreresistencia, son los dos más comunes. Y normalmente el R de sobreresistencia se habla que está del orden de 2. ¿Ya? Normalmente se le da una sobreresistencia a estructuras comunes del orden de 2. Entonces, el que nos interesa bastante obtener es el R de ductilidad. Y ustedes pudieron ver en las clases que este R de ductilidad tiene varias expresiones. Una de las expresiones que más se utilizan o que son más aceptadas son justamente las expresiones dadas por Newmark y Hall, em, que las veremos en su momento. Entonces, luego de revisar todo esto, de revisar este análisis de historia, de tiempo-historia, vamos a pasar a resolver este problema de aplicación, en donde nosotros tenemos este marco riostrado, el que es sometido a un terremoto, cuyo registro les entrego. Entonces, esto se somete a una cierta aceleración U sub g, que depende del tiempo, ¿cierto? O una aceleración simplemente, que, que es una aceleración basal dada con un registro sísmico. Entonces yo tengo mi registro sísmico, no lo puedo dibujar aquí, pero digamos que es algo así, ¿cierto? Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración. Entonces yo tengo mi registro sísmico aplicado en la base y quiero saber cómo es que responde la estructura en el tope. Entonces tenemos aquí los datos de la estructura. Esto nos va a importar cuando nosotros empecemos a hacer los análisis. ¿Ya? Pero partamos con lo primero, digamos. Vamos a partir haciendo los programitas para poder obtener el análisis tiempo-historia de la respuesta lineal de un sistema de un grado de libertad. Para hacer esto vamos a hacer uso de las ecuaciones que les presento aquí abajito, que son exactamente las mismas ecuaciones que les presentó el profe en la clase. Solamente que aquí están un poco más ordenadas o sea, están ordenadas en el sentido de facilitar un poco la programación, para que ustedes puedan hacerse sus propios programas.
yo voy a explicar aproximadamente cómo es que se hace la programación, pero para no extender tanto el video, voy a simplemente copiar algunos códigos de unos códigos que yo ya tengo hechos, ¿ya? Porque ustedes se darán cuenta que esto es una cantidad gigante de código, entonces mejor voy a copiarlo y pegarlo de un código que yo ya tengo prehecho y que funciona. Ya ustedes simplemente tendrían que escribir esto en el MATLAB. Vamos entonces a resolver este problemita, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo script que se va a tratar del método de interpolación. Sabemos que tenemos estos tres métodos que dependen de, o que en realidad vienen de teorías diferentes, pero que finalmente resuelven el mismo problema. Y si es que uno toma un paso de tiempo, un delta t lo suficientemente pequeño, estos métodos debiesen andar más o menos parecidos entre ellos. Normalmente el delta t que se utiliza es de 0,01 segundos aproximadamente, que me permite obtener la respuesta de una estructura de hasta eh, de hasta 0,02 segundos de periodo. Siempre es el doble. Yo puedo obtener más o menos la respuesta de una estructura de 0,02 segundos de manera bastante aproximada. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos un delta t lo suficientemente chico, vamos a poder obtener una respuesta bien similar entre los métodos. ¿Ya? Este método basado en la interpolación se basa principalmente en estas dos ecuaciones, que tienen que irse calculando de forma recursiva porque dependen la una de la otra. Yo calculo el desplazamiento en el paso i más 1 como la suma de estos coeficientes a, b, c y d por el desplazamiento i, la velocidad i, el p sub i y el p sub i más 1. Este p sub i es la fuerza que yo le estoy aplicando a mi sistema. Entonces estas ecuaciones están hechas para una fuerza en el tope, que es p sub i, ¿cierto? O p de t en realidad, que yo después la discretizo y la convierto en un en un vector que contiene estos valores de p sub i. Pero si es que yo estoy hablando de un sismo, si es que yo quiero trabajar lo mismo que decíamos la ayudantía pasada, si yo quiero trabajar con una estructura que está siendo sometida a un UG, a un desplazamiento basal, y a mí me interesa lo que pasa en el tope de la estructura, este desplazamiento basal se puede modelar como una fuerza, siempre que yo la fuerza que esté colocando arriba sea exactamente igual a menos m por UG de t. ¿Ya? Entonces, para nuestros análisis, lo voy a anotar por aquí, el P de t va a ser igual a menos la masa del sistema por la aceleración basal. ¿Ya? ¿Por qué el menos? Porque obviamente esto tiene que ver con los efectos inerciales. Si es que el terremoto quiere mover la estructura hacia un lado, la fuerza que se está aplicando en realidad es una fuerza inercial que tiende a mantener el sistema en equilibrio, ¿cierto? Entonces, la fuerza que le estaríamos aplicando al sistema del PDT vendría estando dada por la aceleración basal y la masa del sistema. Bien. Entonces yo en cada paso de tiempo voy a ir calculando el U sub i y el U sub i más 1 con estas formulitas que aparecen aquí, con unos ciertos coeficientes que son constantes. El a, b, c y d y el a', b', c' y d' son constantes y son iguales a esto que aparece acá abajo. ¿Ya? Es una ensalada bien grande de términos, pero de estos términos nosotros tenemos que obtener algunos previos que dependen de los parámetros de la estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el chi. Chi es uno de los parámetros que depende de la estructura. Tenemos aquí el omega n. El omega n también depende de la estructura. En realidad los voy a marcar en círculo. El chi, el omega n depende de la estructura. El delta t es el paso de tiempo que nosotros nos demos. Ya vamos a hacer una pequeña discusión al respecto cuando estemos resolviendo el problema. Nuevamente tenemos el chi y tenemos el omega d. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el omega n y el omega d? Que el omega n es frecuencia natural no amortiguada y este es la frecuencia natural amortiguada.
hay una expresión para calcular esta frecuencia natural amortiguada. Sin embargo, cuando el chi es lo suficientemente pequeño, sabemos que el omega d anda más o menos parecido al omega n. Ahora, si es que queremos calcular la frecuencia, necesitamos dos parámetros, ¿cierto? Necesitamos la rigidez K y la masa m de la estructura. Y si es que nosotros queremos obtener el chi, en teoría a nosotros nos interesa saber cuánto vale el coeficiente C de amortiguamiento. Sin embargo, normalmente nosotros no sabemos cuánto vale C. Nosotros el valor de C no lo conocemos como podemos conocer el valor de la rigidez o de la masa. Entonces el valor de C nosotros normalmente lo aproximamos a partir de un valor de chi que está establecido. Normalmente para estructuras de hormigón armado se habla de un chi de 0,05, para estructuras de acero un chi un poco más bajo, de 0,04 a 0,02, una cosa por el estilo. ¿Ya? Pero normalmente ustedes también revisaron que el chi dependía un tanto de la ductilidad que pudiese alcanzar el sistema, ¿cierto? Si es que mi sistema es extremadamente dúctil, el chi pudiese aumentar un poquito. ¿Ya? Pero normalmente el chi es el valor que nosotros nos damos de entrada. Es un parámetro prácticamente de diseño que utilizamos para poder obtener la respuesta. Y por lo tanto, en nuestro caso, vamos a hacer el análisis al revés. Vamos a decir que tenemos chi y que no tenemos C, y por lo tanto vamos a calcular C a partir de chi. Si ustedes se acuerdan, esa formulita C es igual a 2 veces M por omega por chi. ¿Ya? M lo tenemos porque M es la masa de la estructura, que es súper fácil de obtener, simplemente cubicar, obtener las cargas del sistema, y omega, que es la frecuencia natural del sistema, que es la raíz de K partido por M. ¿Cierto? No se ve muy bien aquí porque estoy escribiendo con el mouse, pero el omega es la raíz de K partido por M. Ok, entonces en nuestro programita lo primero que tendríamos que hacer es, estábamos aquí, es darnos una cierta masa, digamos m igual 1, y pensemos siempre en las unidades. Digamos que la masa la vamos a estar ingresando en nuestro programa en kilogramos. Y una cierta rigidez, ya voy a decir 200, y esta rigidez, para no complicar las unidades, lo voy a poner en kilogramos partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Sabemos que esto está en kilogramos fuerza por centímetro normalmente, o en unidades de fuerza partido por distancia, pero si nosotros multiplicamos esto por los 181 centímetros partido por segundo cuadrado, entonces nos queda en kilogramos partido por segundo cuadrado, ¿cierto? Esto es el cambio de unidad del G que nosotros sabemos que tenemos que hacer para poder obtener el omega. Entonces de esta forma tenemos omega n, que es igual a la raíz de K partido por M. ¿Ya? Así de sencillo obtenemos la frecuencia natural. Como ya les dije, nos vamos a dar un chi de 0,05 estándar y vamos a calcular C como 2m por omega n por chi. ¿Ya? Y por otro lado vamos a calcular la frecuencia amortiguada, que la necesitamos para poder calcular, como la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos chi al cuadrado. Estas formulitas ustedes se tienen que recordar. Vamos entonces a las fórmulas. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Ya tenemos el chi, tenemos omega d, tenemos omega n, solamente nos falta el delta t. ¿Ya? Digamos que queremos darnos un paso de tiempo cualquiera. dt igual a, como les había comentado, igual a 0.01. Después vamos a discutir de dónde poder sacar este valor de forma más, o sea, asumiendo que, digamos que dependiendo de alguna cosa, ¿cierto? Porque este dato me lo estoy sacando en este momento de la manga, de debajo de la manga, pero en realidad la idea es que después veamos de dónde sale. Entonces ya tengo todo para calcular los valores A, el B, el C, el D, el A', el B', C' y el D'. ¿Cierto? Tengo todo listo para calcular estos datos, ¿cierto? Entonces, como les dije antes, yo solamente los voy a copiar y los voy a pegar acá. Ya, ahí están entonces nuestros datos. A, B, C, D, A', B', C' y D'. Dependiendo de los parámetros que ya habíamos definido.
Ahora entonces nos vamos a los cálculos paso a paso. Vamos a ir a hacer unos cálculos paso a paso que dependen de estas formulitas que nosotros tenemos aquí arriba. ¿Ya? Dado que esto es recursivo, dado que nosotros tenemos que hacer esto para cada paso de tiempo, en realidad lo que tenemos que hacer aquí es trabajar con vectores y con un ciclo, ¿ya? Para que el ciclo vaya avanzando el parámetro y para que se guarde un vector que después podemos graficar. Esa es la idea. Entonces vamos a crear un ciclo for hasta algo, ¿cierto? Vamos a crear un ciclo for desde i igual 1 para ir desde 1 hasta alguna cosa, ¿ya? Entonces lo voy a escribir como algo. En realidad todavía vamos a dejarlo, nuevamente va a ser algo que vamos a dejar ahí en el tintero, pero después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Con ese algo que está ahí guardadito. Entonces vamos a decir que directamente escribir estas fórmulas de aquí, tal como sonarían. U en i más 1 es igual a por u en i, ¿cierto? Más b por b en i. No puedo escribir u punto, pero sabemos que u punto es la velocidad por p en i más d por p en i más 1. Si se fijan, ya nos van faltando algunas cositas, pero vamos a irlos viendo. Vamos a ir revisando los problemas uno por uno. P', C' y D'. Lo primero que hay que notar aquí es que nos falta el P, ¿cierto? Porque no tenemos definido el P antes de esto y por lo tanto una vez que nosotros ingresemos el ciclo for no va a saber de dónde sacar el P. Por lo tanto tenemos que obtener el P de algún lado. Vamos a obtenerlo a partir del registro que yo les coloqué adjunto a la ayudantía. El registro se llama aquí está, coquimbo.txt. Este representa el terremoto de 2015 que fue cercano a Coquimbo, ¿cierto? Un 8.1 si no mal recuerdo. Terremoto relativamente fuerte. Entonces vamos a cargar el dato de Coquimbo. Entonces vamos a cargar los datos de Coquimbo. Vamos a abrir este texto, este documento de texto que está aquí. Con el mismo MATLAB lo podemos hacer. Este texto, o sea, este documento de texto son dos columnas. Una columna que tiene el vector de tiempo a la izquierda y una columna que tiene el vector de aceleraciones a la derecha. Esta es la forma más simple en la que ustedes les pueden presentar un acelerograma. ¿Sí? Normalmente, o sea, hay bases de datos en las que los acelerogramas no se presentan tan bonitos como esto. Ahí hay que hacer unos ciertos postprocesamientos o preprocesamientos en realidad antes de hacer cualquier cosa con algunos programas especiales que vamos a ir revisando en alguna otra ayudantía. ¿Ya? Pero aprovechemos que esto está bastante bonito para generar un vector de tiempos y un vector de aceleraciones. Entonces voy a cargar los datos. Vamos a cargar los datos desde el archivo coquimbo.txt y luego voy a sacar el dato del vector de tiempos. ¿Ya? Mi vector de tiempos va a ser igual a datos en la primera columna. ¿Ya? Entonces, dado que quiero solamente la primera columna, voy a decir que quiero todas las filas y la primera columna solamente. Y nuestra aceleración basal, nuestra AG, va a ser igual a datos 2.2. Entonces la segunda columna corresponde a las aceleraciones. Entonces, vamos a colocar aquí vector de tiempos y esto de aquí es el vector de aceleraciones. Ahora sí podemos hablar del delta t. Fíjense que el delta de tiempo que está utilizado para obtener los datos del acelerograma es de 0.01 segundos. A cada 0.01 segundo hay un dato de aceleración. Entonces este de aquí tendría que ser nuestro delta t. Entonces en términos generales, si es que fuese otro el dato que
si fuese otro el acelerograma, digamos, nosotros el delta t tendríamos que calcularlo como el T2 menos T1. Eso sería nuestro delta t. Y tendríamos que calcularlo obviamente aquí arriba. Vamos a dejarlo tal cual estaba anteriormente. Vamos a dejarlo así, o sea, sin esto. Porque ya tenemos nuestro dt que es 001. Ya sabemos que es 001. Pero la idea es esa, que quede bien clarito que este delta de tiempo tiene que ser exactamente igual al que nosotros estemos utilizando aquí al que nos estén dando en el acelerograma o en el vector de fuerzas que tengamos que aplicarle a nuestra estructura. Y finalmente, yo aquí cargué una aceleración basal, ¿cierto? Si vuelvo un momento al PDF, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la aceleración basal era esto que está aquí? Pero que en realidad estos programitas trabajan con el P sub i, estos códigos trabajan con el P sub i, que el P sub i en este caso vendría siendo la masa por la aceleración, menos la masa por la aceleración. Entonces en este caso voy a tener que crear mi P, mi vector P, que va a ser igual a menos la aceleración basal por la masa. ¿Ya? Entonces esto nos queda en qué unidades, esto es súper importante. Necesitamos saber las unidades de la aceleración basal. ¿Ya? Yo les puedo decir, dado que conozco el dato, en este caso estos datos de este acelerograma están en G. ¿Ya? A veces no es tan claro, o a veces normalmente ustedes cuando descarguen algún dato de aceleraciones les va a aparecer la unidad de medida en la que esté su acelerograma. ¿Ya? Yo les digo que está en G, y si es que tienen alguna duda, grafiquen el vector y vean cuáles son los límites. Normalmente los acelerogramas no sobrepasan del 1 G, o el 9.8 centímetros por 9.8 metros por segundo cuadrado, o 980 centímetros partido por segundo cuadrado. Normalmente. Cosa que ustedes ahí pueden saber en qué unidad está aproximadamente. Entonces, dado que yo estoy trabajando ya en este programita en centímetros, ¿cierto? Estoy trabajando en kilogramos partido por segundo cuadrado. Voy a preferir trabajarlo todo en centímetros, y por lo tanto mi aceleración basal, que está en G, lo voy a multiplicar por 981 para obtener mi aceleración en centímetros partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto mi vector P me queda en centímetros partido por segundo cuadrado por el valor de masa, que está en kilogramos. Ya, entonces esto nos va a quedar en kilogramos por centímetro partido por segundo cuadrado. No nos preocupemos de esto por mientras. En realidad deberíamos preocuparnos en hacer el análisis dimensional de todos estos factores de acá, pero directamente yo les voy a decir que si ustedes lo dejan así, les va a resultar el programita. Obviamente estos valores de rigidez y de masa tienen que ustedes ingresarlos en las unidades en las que, digamos, se las pide el programa, que son las que están aquí declaradas. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro vector de P. Fíjense que P va a ser un vector, ¿cierto? Porque AG es un vector. Y por lo tanto, las posiciones en las que nosotros vayamos a evaluar el vector P depende en realidad de la cantidad de datos que tenga el vector P. O sea, la cantidad de datos de desplazamiento que yo obtenga, de desplazamiento y de velocidad, depende de la cantidad de datos que yo tenga en el vector. Por lo tanto, este algo que está aquí en realidad es la longitud del vector P o del vector T. Cualquiera de los dos, ustedes pueden escogerlo. ¿Ya? Y en realidad no partiríamos de 1. O sí, partiríamos de 1. Claro. Sí, partiríamos de 1, porque aquí a la derecha tenemos que tener los valores que ya están predefinidos. Y justamente esto nos genera el siguiente problema. Fíjense que si yo parto de 1, el U siguiente, el U2, depende del U en 1. U en 1, B en 1, P en 1, P en 2. Con el vector P no tengo problemas. ¿Ya? ¿Por qué no tengo problemas? Porque el vector P ya está predefinido aquí arriba.
Pero con el vector u sí voy a tener problemas, porque el vector u y el vector v no está predefinido. Entonces necesito darles unos ciertos valores iniciales, que en realidad serían las condiciones iniciales, tanto de velocidad como de desplazamiento. Entonces el desplazamiento inicial va a ser 0 y la velocidad inicial va a ser 0. En este caso no saco nada con calcular una aceleración inicial, porque la aceleración inicial no la estaría utilizando dentro del programa. ¿Bien? Entonces, ahora sí, MATLAB va a tener un dato inicial para poder crear este vector u en la posición 2. ¿Ya? Ahora, fíjense que si la longitud de P es 80, ¿ya? Entonces este vector, este ciclo for va a ir desde 1 hasta 80. Por acá, el MATLAB va a querer ingresar a la posición 81 del vector P. Y eso nos va a tirar algún error. Entonces normalmente eso se soluciona simplemente restringiéndole una posición menos al ciclo for, de forma de generar un vector un poco más... O sea, en realidad esta posición menos 1, que la estoy quitando aquí a mi ciclo for, es la posición que está predefinida anteriormente. Entonces mi vector u va a tener la misma cantidad de valores que el vector t, solamente que en realidad están desfasados. ¿Bien? Con esto tendríamos terminado este programita. Finalmente lo único que voy a hacer va a ser plotear t versus u y vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a guardar esto como interpolación. Perdón, le puse un tilde, eso nunca se hace. Ahora MATLAB al parecer advierte: nunca se le colocan tildes ni caracteres especiales a los nombres de estos programas. Ejecuto mi programita y si se fijan aquí tenemos el dato de desplazamiento. Estas no son las aceleraciones del sistema, son los desplazamientos de mi estructura. Entonces, el desplazamiento máximo aquí fue de 2.683 centímetros. Para esta estructura en realidad falsa o imaginaria que yo estoy suponiendo, ¿cierto? Con masa 1 y K igual 200. Después lo vamos a aplicar a un caso real. Vamos entonces con el segundo método. Vamos a ir revisando los métodos uno por uno y viendo que queden todos parecidos. Entonces vamos al método de la diferencia centrada. Digamos diferencia central. En realidad los métodos se basan más o menos en lo mismo, así que voy a copiar el método de interpolación y lo voy a pegar por acá. Dado que tengo que definir una masa, una rigidez, una frecuencia natural, un chi, un c. ¿Ya? Entonces vamos a las fórmulas y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que cambiar de este programa para convertirlo a diferencia central. Entonces nuevamente volvemos a tener la masa, el delta t, el c, el k, ¿cierto? Todos estos datos tienen que ser datos predefinidos antes de empezar a resolver el problema. Entonces todo lo que está al principio de mi programa, m, k, omega n, chi, c, omega d y dt, todas estas cosas están predefinidas y en realidad no cambian. Todo eso lo tengo que definir antes de. Lo que sí cambia son estas formulitas de acá. ¿Ya? Estas formulitas de acá se van, porque este método se basa en lo siguiente. El desplazamiento u en i más 1 lo voy a calcular como un p sub i tongo dividido en un k tongo. ¿Ya? El p i tongo es un vector que es variable, o sea, es un valor que es variable dependiendo del valor de u sub i de los valores u sub i anteriores. ¿Ya? Y el valor k tongo es un valor constante que se calcula con esta ecuación que está acá. Entonces k tongo es un valor constante. Esto de aquí es variable. Entonces esto va en un ciclo, esto de acá no va en un ciclo, esto puede ir afuera. Y hay otro par de valores A y B, que son dos valores que también son constantes. Entonces esto también puede ir afuera.
Entonces lo que yo voy a hacer es copiar estos valores constantes, estas fórmulas de constantes, como Ktongo, A y B. Nuevamente, dado que ya lo tengo programado, no lo voy a escribir, sino que únicamente ustedes van a ver que aparece mágicamente. Ya, entonces aquí tengo el A, el B y el Ktongo calculados como parte del programita. Lo que sigue hacia en adelante, esto de la carga de los datos, el vector de tiempo y el AG, es todo igual, ¿cierto? Nuevamente, también tenemos que cargar un cierto vector P, que es el que nos pide el método aquí. Ese P sub i que está ahí es el vector P. Entonces lo necesitamos de todas formas. Pero este método, en lugar del otro, tiene unas ciertas condiciones iniciales que son particulares. Porque dado que es un método de diferencia central, en la que yo calculo, en cierto sentido calculo la derivada del desplazamiento utilizando 3 puntos. ¿Ya? Si yo estoy en el u sub i, uso el ui menos 1 y el ui más 1 como fórmulas para calcular la velocidad y la aceleración, y a partir de eso es que se deriva el método. Entonces se utilizan estas dos fórmulas de diferencia centrada que ustedes tienen que haber visto en su curso de métodos numéricos para poder derivar todas las ecuaciones que tiene el método. ¿Cuál es el problema? Que cuando el i es 1, aparece un u0. Digamos, en realidad cuando el i es 0 aparece un u menos 1, que vendría siendo un valor, un desplazamiento anterior al desplazamiento inicial. Y estos datos de acá también son constantes. Esta sería la aceleración inicial, que es un dato que es constante obviamente, y este sería el desplazamiento anterior al inicial, que también es un dato constante. Entonces todas estas cositas también las puedo calcular antes de empezar a meterle mano al ciclo. Vamos a ver, voy a copiar estas fórmulas y luego vamos a ver cómo ir armando este programa. Ya, muy bien. Entonces aquí yo dentro de las condiciones iniciales coloqué la aceleración, el A sub 0, que es la aceleración inicial, como un vector A en la posición 1. ¿Ya? Digamos que es esa la aceleración inicial. Y luego calculé el U-1, le puse ese nombre clave, UM1, como la formulita que aparece aquí en el PPT, ¿cierto? El U sub 0, que vendría siendo el U en 1. Sabemos que MATLAB no me va a aceptar si es que yo le digo esto, U en 0. Python sí trabaja así, pero MATLAB no trabaja así. Para MATLAB el dato inicial del vector es el U en 1, no el U en 0. Entonces tendría yo el U en 1 menos el dt por v en 1 por el dt cuadrado dividido en 2 por la aceleración inicial. Lo que significa que antes de calcular el U menos 1 tengo que tener estas dos condiciones iniciales definidas. El desplazamiento inicial y la velocidad inicial tienen que estar predefinidas antes de empezar a calcular. ¿Ya? Y luego empiezo a calcular este. Después entonces empezamos con los valores cíclicos, con el P y tongo, para poder calcular el P y tongo partido en Ktongo. Por lo tanto, dentro del ciclo ya no van estas fórmulas, sino que va mi U en I más 1 es igual a P tongo en I, algún P tongo en I, que todavía no lo calculo, pero dividido en Ktongo, ¿cierto? Y el P tongo en I sabemos que también tiene que ir dentro del ciclo porque depende del PI, y del UI y del B por UI, o sea, del UI menos 1 y del BUI. Entonces la vamos a colocar aquí, P tongo en I va a ser igual entonces a P en I menos A por U en I menos 1 menos B por U en I. ¿Ya? Tenemos entonces nuestro P tongo en I y nuestro K tongo. ¿Qué problema se genera aquí? Que cuando
nosotros definimos el u-1 por una razón en particular, ¿cierto? Que era para poder definir el petongo en la posición 1. ¿Ya? Entonces, para i igual 1, este u en i-1 no está definido, porque este de aquí nos va a dar u en 0. Entonces, lo que tenemos que decirle a MATLAB es que este u en 0 lo utilice como el u-1 que calculamos aquí arriba. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un condicional. Si el i es 1, entonces la fórmula del petongo es más simple. Es p en i menos a por u-1 menos b por u en i. ¿Ya? Y si no, la fórmula del petongo es la fórmula convencional. ¿Ya? Entonces, para el primer punto necesito un valor anterior al inicial y por lo tanto tengo que meterle este u-1 en reemplazo de u en i-1. Porque esto MATLAB no lo va a entender. Va a tratar de buscar el vector u en la posición 0, pero el vector u no tiene posición 0, porque parte desde la posición 1. Bien, entonces creo que con esto ya estaríamos listos para poder ejecutar el programa. Vamos a probarlo y si resulta bien y si no, lo depuramos y vemos qué pasó. Entonces esto lo voy a guardar como diferencia central. Estos códigos, hubo un problema. Veamos qué problema es. Ya, hay un problema muy chico. Este B de aquí, yo lo definí como B mayúscula arriba. Ahora sí debería correr. Y ahí está, nuestro desplazamiento como función del tiempo. Aquí en el eje X tenemos el tiempo. Y el desplazamiento máximo positivo es 2,689, que es bastante similar al que habíamos obtenido con el método de interpolación. Bien. Si se fijan, le hicimos unos cambios pequeños al método de interpolación y no nos resulta en el método de diferencia central. Finalizamos entonces con el método de Newmark. Nuevamente todo esto hace exactamente lo mismo, así que ustedes en realidad pueden decidir con cuál método se quedan. Voy a copiar método de diferencia central con la finalidad de hacer lo mismo, ¿cierto? Solamente cambiar las cosas que sea necesario cambiar y de esta forma obtener el método de Newmark. Revisemos entonces las formulitas del método de Newmark. Newmark en realidad lo que hizo fue generar una familia de métodos y normalmente en este curso se enseñan un par de métodos que consideran una aceleración promedio constante y una aceleración lineal. ¿Ya? Son dos métodos particulares que se desprenden de la familia de métodos de Newmark. En general estos dos métodos son suficientemente buenos como para resolver cualquiera de los problemas lineales elásticos que uno tiene en la vida profesional. ¿Ya? Entonces el método de Newmark normalmente es el método más usado cuando se construyen espectros de respuesta o cosas de ese estilo, cosas en el rango lineal elástico. Hay otros métodos que son variaciones del método de Newmark que sirven para análisis no lineales. ¿Ya? Pero el curso, los análisis no lineales explícitos, digamos, en donde la no linealidad no está metida con un factor R, quedan fuera del alcance del curso. Entonces tenemos estos dos métodos que en realidad en lo único en lo que difieren es en los parámetros gamma y beta. ¿Ya? Pero son valores constantes y nosotros tenemos que predefinirlos antes de comenzar a calcular. ¿Ya? Entonces en nuestro método de Newmark nosotros vamos a tener una cierta masa, rigidez, frecuencia, bla bla bla. Y esto no lo vamos a tener, ¿cierto? En lugar de eso vamos a tener un gamma, que nuestro gamma va a ser igual a un medio, pongámosle, y un valor de beta que puede ser un cuarto o un sexto, dependiendo del método que nosotros estemos utilizando. ¿Ya? Entonces esta carga de datos es exactamente lo mismo. Vamos a volver a revisar las fórmulas de Newmark. El método de Newmark se basa en los siguientes cálculos en pasos de tiempo. ¿Ya? También se basa en un petongo, que está definido como un P sub i más unos ciertos factores A1, A2 y A3, que estos factores A1, A2 y A3 son factores constantes, ¿ya? A1,
A2 y A3 son tres valores que son constantes. ¿Ya? Y el catongo nuevamente vuelve a ser un factor constante que es igual a K más A1. ¿Ya? Por lo tanto vamos a poder calcular el A1, el A2, el A3 y el catongo como valores constantes, y también vamos a calcular una aceleración inicial. ¿Por qué vamos a calcular una aceleración inicial? Porque el método para iniciar la primera iteración necesita una aceleración inicial. ¿Ya? Sabemos que nosotros le podemos dar valores iniciales a la posición y la velocidad, ¿ya? Pero la aceleración, dependiendo de cuál sea nuestro vector de fuerzas, puede que no sea cero. ¿Ya? Normalmente una buena aproximación colocarle cero directamente a la aceleración inicial, pero nosotros tenemos esta fórmula que en realidad es la fórmula conocida por todos, ¿cierto? Que es dependiendo de cuál sea el valor de fuerza que nosotros tengamos aplicado en el instante cero, en el instante inicial del análisis, podemos calcular cuánto vale la aceleración inicial. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular esta aceleración inicial, los factores A1, A2, A3 y catongo, y luego vamos a pasar a el ciclo. ¿Ya? Nuevamente voy a utilizar la misma metodología, voy a pausar el video y ustedes van a ver las fórmulas pegadas mágicamente en el MATLAB. Bien, entonces aquí tengo copiados todos los valores, ¿cierto? Los cálculos iniciales, cambié esto de valores iniciales por cálculos iniciales. Tenemos que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, tenemos los factores A1, A2 y A3 calculados, el catongo calculado, y la aceleración inicial que está calculada en realidad del método de diferencia central, que también necesita una aceleración inicial. ¿Ya? Y tengo aquí este U-1, que no lo vamos a ocupar porque ya no lo necesitamos, el que se me había quedado del método de diferencia central, entonces lo eliminamos. Ahora todo esto que está aquí adentro nuevamente también lo eliminamos porque ya no va, ¿cierto? Y en lugar de esto, en el ciclo, vamos a meter las fórmulas del método de Newmark. Entonces vamos a ir aquí y vamos a copiar exactamente estas mismas formulitas que aparecen acá abajo. Ya, nuevamente, estas fórmulas en realidad son bien sencillas de copiar, por lo tanto no lo voy a meter todo en el video. Voy a estar 10 minutos copiando estas fórmulas, entonces ustedes van a ver que aparecen mágicamente. Ya, entonces aquí tengo las formulitas de Newmark, ¿cierto? Petongo, el U, el V y la aceleración. Hay que ser súper cuidadoso con cómo uno copia estas fórmulas porque una pequeña desviación, un paréntesis que falte, genera problemas en la programación. Yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes escriban una expresión y abran un paréntesis, lo cierren al tiro. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero escribir el V, si yo quiero escribir B en I más 1, esto es igual a gamma dividido en beta por dt. Abro y cierro el paréntesis al tiro. Entonces aquí coloco beta por dt. Y luego salgo del paréntesis que creé. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes abran y cierren los paréntesis al tiro. O en realidad se crean una planilla de paréntesis con todos los paréntesis que vayan a utilizar y después rellenan los paréntesis con lo que corresponde. Entonces, con esto ya estamos listos para correr el programa de Newmark. Esperemos que nos dé lo mismo que nos había dado con los otros métodos anteriores. Yo les puedo asegurar que sí, porque esto ya lo probé. Entonces estamos en 2,694, que en realidad se parece bastante a lo que dan los otros dos métodos, ¿cierto? Y si nosotros modificamos el beta de un cuarto a un sexto, volvemos a correr esta cuestión, resulta aproximadamente lo mismo, 2,692. Podemos hacer el trabajo de graficar los tres en un mismo programa, ¿cierto? O en una misma figura. Lo voy a hacer a la mala. Ya le voy a colocar aquí abajo un hold on. Vamos a guardar esto. Entonces voy a correr interpolación y es la línea azul. ¿Ya? La interpolación es la línea azul. Diferencia central es una línea roja probablemente, una línea naranja. Y Newmark es la última línea que apareció, que es amarilla. Entonces aquí están superpuestos los tres análisis con los tres métodos. Me voy a acercar para que vean ustedes que en realidad no es que sean exactamente iguales, sino que se parecen mucho. Normalmente si uno se acerca a los pics de más abajo, empiezan a aparecer las diferencias. Entonces, si se fijan, aquí está la curva azul, que vendría siendo el método de interpolación. La línea roja, diferencia central, y la línea amarilla es Newmark. Newmark normalmente se diferencia un poco más, pero es
normalmente el método más aceptado. Aquí se alcanzan a ver un poco las diferencias entre uno y otro método. Si se fijan, esto para el análisis de una estructura en particular es una diferencia bastante menor. ¿Bien? Entonces con eso nosotros tendríamos hecho nuestro programita para calcular con cualquiera de los tres métodos un análisis de tiempo e historia para un sistema de 1 grado de libertad. Entonces podemos resolver el problema que teníamos planteado en un principio. Podríamos irnos aquí al PDF y vamos a calcular la respuesta lineal del sistema. Como en realidad los tres métodos dan lo mismo aproximadamente, solamente voy a hacerlo con el método de Newmark. Entonces veamos. Tenemos una estructura que se nos dice que es un marco rotulado cuya rigidez depende únicamente de los arriostramientos. Entonces en este caso las columnas también están arriostradas, o sea, están rotuladas en los extremos, y por lo tanto, dado que las columnas están rotuladas, lo único que hacen es girar. Cuando esta cuestión se desplaza hacia el lado, la columna se mueve sin prestar ninguna rigidez. Entonces la rigidez del marco está asociada únicamente a las riostras, a las diagonales del sistema. Y si es que nosotros hacemos el análisis, la rigidez de una de estas diagonales, nosotros esto lo vimos en la ayudantía pasada, pero se los recuerdo aquí, la rigidez K de una diagonal es igual a el área por el módulo de elasticidad partido por L por el coseno cuadrado del ángulo que tiene la barra con la horizontal. Entonces, si es que estoy hablando de esa barra de ahí, este de aquí vendría siendo el ángulo alfa. ¿Ya? Eso sería la rigidez de una de las barras. Si es que yo asumo que si es que yo tengo dos barras y que ambas pueden trabajar en tracción y en compresión, yo puedo hacer esto. Esto sería entonces la rigidez lateral del marco arriostrado que yo tengo aquí. Ya voy a calcular los valores de rigidez, el área, a partir del área, el módulo de elasticidad y el largo. Y con eso vamos a poder calcular con el programita cuál es la respuesta lineal de nuestro sistema estructural sometido a este terremoto. Entonces me voy a ir al MATLAB, no lo voy a hacer a mano porque me demoro mucho. Y vamos a decir, el módulo de elasticidad entonces es igual a 2.100.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Tenemos que el largo de esta cuestión son 500 centímetros, ¿cierto? Porque esto es un triángulo pitagórico, para hacerlo más rápido. Son 500 centímetros el largo. Y el área depende del perfil que sea. Estos son perfiles tubulares cuadrados de 20 por 20 por 2. ¿Qué significa esto? Que en realidad yo tengo un perfil que es hueco por dentro. Tengo un perfil que es así. Que el espesor de esto son 2 milímetros. Y que el ancho de esto son 20 milímetros. Entonces el área aproximadamente es 4 veces 20 por 2, ¿cierto? 4 lados por 20 por 2, aproximadamente. 4 por 20 milímetros por 2 milímetros. Entonces esto me da en milímetros cuadrados o en centímetros cuadrados, pidámoslo en centímetros cuadrados, 1,6 centímetros cuadrados. ¿Bien? Y alfa es este ángulo que está acá, y el coseno de alfa es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa, ¿cierto? 4 partido por 5. 400 partido por 500. El coseno de alfa es 4 quintos y por lo tanto el coseno cuadrado sería 16 partido por 25. Entonces con eso tenemos la rigidez K. Entonces K va a ser igual a 2 veces, porque tenemos dos barras, vamos a asumir que trabajan en compresión, A por E partido por L, por el coseno cuadrado de alfa, 4 quintos entonces al cuadrado. Y el K afortunadamente nos da en kilogramos partido por centímetro cuadrado. Se lo podríamos pedir en kilogramos fuerza partido por centímetro, pero dado que nuestro programa lo hicimos con kilogramos partido por segundo cuadrado, vamos a utilizar esta unidad. ¿Ya? Esto sería multiplicar todo tal cual está. O en realidad los kilogramos fuerza partido por centímetro
lo tendríamos que multiplicar por G. ¿Ya? Si es que ustedes lo hacen a mano y obtienen la rigidez en kilogramos fuerza partido por centímetro, lo multiplican por G y les quedaría en esta unidad de medida, que es lo que habíamos hablado antes. Entonces vamos a darle a esto formato decimal. Es un número bien grande y feo. Vamos a ver si es que lo puedo copiar de aquí para el MATLAB. Vamos a ver Newmark. Acá entonces sería... No me lo copió. Entonces sería 8435.288. 8435.288. Punto 064. En kilogramos partido por segundo cuadrado. La masa de esta estructura, vamos a ir al PDF, la masa de esta estructura es de 300 toneladas, que son 300.000 kilogramos. Nuestra masa en el MATLAB sería 300.000 kilogramos. Nuestra frecuencia natural la va a calcular esto, pero de todas formas la voy a calcular aquí. Omega n va a ser igual a la raíz de k partido por m. Perdón, la masa no la tengo definida. La masa son 300 toneladas. Entonces la frecuencia natural del sistema es 5.3 Hz y el periodo natural del sistema es 2 por pi dividido en omega, n, faltó el n. O sea, el periodo es 1,18 segundos. Es una estructura bastante flexible. Con periodos sobre 0,7 uno puede decir que la estructura es relativamente flexible. Ya un periodo de sobre un segundo ya es una estructura muy flexible. Entonces vamos a decir que esta estructura es flexible. ¿Ya? Y tenemos la masa, tenemos la rigidez y nuestro chi lo vamos a dejar en 0,05 porque es un valor bastante aproximado. ¿Ya? Y vamos a poder obtener aquí cuánto vale el desplazamiento máximo de esta estructura. Entonces vamos a calcular esto, run. Y aquí está. Entonces este es el análisis tiempo-historia de nuestra estructura, de la estructura de Arriostrada que nosotros teníamos, sometida al terremoto de Coquimbo del 2015. Si ustedes observan aquí, el desplazamiento máximo positivo es de 5.24 centímetros aproximadamente y el negativo es de 5.45. Para evitar la subjetividad vamos a calcular el valor máximo absoluto. Entonces vamos a pedirle al MATLAB que me calcule el máximo del valor absoluto de U. Entonces corremos el MATLAB, aparece aquí, vamos a ir por aquí. Nuestro valor máximo absoluto es de 5.4684 centímetros. Entonces esa sería la respuesta de nuestra pregunta que está aquí. 5,4684. ¿Ya? Esto es para una estructura de periodo igual a 1.185 segundos. Ya, vamos a verificar que MATLAB esté haciendo las cosas bien. Vamos a calcular el omega n y 5.3026 y acá teníamos 5.3003. Es exactamente la misma frecuencia natural que nosotros tenemos calculada aquí, ya que está el cálculo a mano, entre comillas. Entonces el análisis que se está realizando aquí está correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a obtener el espectro de respuesta del terremoto de 2010 utilizando este espectro y vamos a calcular el desplazamiento máximo y el cortante máximo.